Vamos a leer el verso, hermano. Gloria al Señor. 17:22. Y dice la Biblia así. Proverbios 17:22. En el nombre de Jesucristo decimos amén. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Entonces, la alegría. Dígale al Señor: Padre, tú dijiste que aunque venga tristeza a nosotros, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tú dijiste: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Creemos esa palabra, Señor, que aunque haya tristeza, vendrá gozo y prevalecerá en todos los corazones donde tú has venido, Señor. Amén. Amén, Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios es la verdad que nos hace libre. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Ahora dice la Biblia que nosotros estamos llamados a tomar lo bueno y a desechar lo malo, ¿verdad? Ahora es muy importante saber qué es lo bueno, porque hay cosas que al hombre le parece ser camino bueno, camino de bendición, camino de vida, ¿verdad? Pero al final es camino de muerte, es camino de maldición. Por eso es necesario pedirle al Señor que nos muestre el camino. Y en el Salmo 16:10 dice que el Señor nos mostrará la senda de la vida, el camino de la vida. Entonces tendremos salvación, tendremos dirección para conocer por dónde vamos caminando, hacia dónde vamos caminando. Y su presencia estará allí para darnos plenitud de gozo. Él tiene que mostrar. Entonces todos nosotros debemos tomar los consejos del Señor, ¿verdad? Que nos dice la Biblia que Él es el que va a mostrar la senda, el camino que tenemos que seguir. Deténganse todos en los caminos por donde van, ¿verdad? Deténganse un momento, pregunten. ¿A quiénes preguntarán? ¿A quiénes? Porque dice preguntar por el buen camino que tengo que seguir. Pero ¿a quiénes preguntarán? ¿Consultarán, preguntarán a los muertos o los vivos? Y si no contestaren, y si no respondieren conforme a la ley y al testimonio, dice la Biblia, no le creáis ni le sigáis, porque no le ha amanecido. Entonces es muy importante saber que la palabra de Dios nos dice que debemos preguntar, ¿verdad? Entonces aquí está el libro de Isaías 8, 18, 19, 20. Cuando Dios nos manda a preguntar, como nos manda a detenernos en el camino y preguntar por el buen camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Nos manda a preguntar es a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio.
no a otra cosa. Jeremías 6:16 nos manda a pararnos en el camino y mirar y preguntar por la senda antigua, por el buen camino, y andar por él. Entonces allí donde hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A quién vamos a preguntar cuando Dios manda a los hombres a detenerse? Deténganse en el camino donde anda, por donde anda. Asegúrate que tú estés andando por el buen camino. Asegúrate que estés andando por el buen camino, por el que yo quiera, no por el de que el hombre quiera, sino por aquel camino que Dios quiera, en la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios. Asegurémonos todos los que estamos caminando en el camino del Señor, o los que estamos caminando como vivientes, como andantes, pensantes, que estamos caminando en esta tierra. Asegurémonos que estamos caminando de agrado de Dios, que nuestro caminar agrada, que nuestro caminar está a la voluntad de Dios, que nuestro caminar está aprobado por Dios, y que no es un camino de muerte, aunque a nosotros nos parezca que un camino de vida, que no sea un camino de maldición, aunque a nosotros nos parezca un camino de bendición. Y para asegurarnos de que estamos andando, entonces debemos preguntar, dice la Biblia, consultar donde haya testimonio, al testimonio, a la ley, a la palabra, porque la ley es la palabra. ¿Y a quién le fue dado la ley para que le enseñara? A los sacerdotes, a los ministros del altar. Pero al testimonio que Dios ha dado. Porque el Espíritu da testimonio en aquellos que son del Señor. Y tenemos que venir a preguntar donde el Señor ha dado testimonio, donde el Señor testifica de que ha dado capacidad de conocimiento, de fe, de sabiduría para aconsejar, donde Dios ha dado un oído sabio para oír, pero también una lengua de sabio para hablar, para aconsejar, para instruir, corregir en justicia con la palabra que le ha sido dada, donde Dios ha dado testimonio que le dio la palabra. Los hombres deben detenerse en los caminos y preguntar, pero a donde Dios ha dado testimonio de haber dado su palabra, de haber dado un oído sabio para oír la gente, para atender la gente, y también una lengua de sabio para aconsejar, para enseñar, para corregir, instruir en el testimonio de Dios, en la ley de Dios, en la palabra del Señor. Amén. Ahora dice la Biblia que el que engendra sabio se alegrará, pero el que engendra insensato se entristecerá. Le traerá afrenta y tristeza. Por eso hay que procurar todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios en los corazones. Porque la sabiduría que viene de arriba es pura, es pacífica, mediadora, reconciliadora, pacificadora, procura paz, y es un fruto de paz que da. La sabiduría que viene de arriba da un fruto de paz, y ese fruto de paz se siembra en aquellos que hacen la paz. La paz se hace. ¿Ve? Como personas sabios que hemos alcanzado madurez, que tenemos luz y revelación, entonces podemos vivir dentro
del ambiente de adversidades, de oposiciones, de contiendas y pleitos, porque somos gente de paz. ¿Y para qué Dios pone a los hombres de paz, a la gente de bien, a la gente de paz, que vivan rodeados de adversidades, de oposiciones, de agresividad, de violencia, de pleito, de contienda, de enemistades, de hipocresía? ¿Para qué? Tiene un porqué y un para qué. Y al estudiarlo conseguimos la raíz o la razón de esto. Es que nosotros somos los que vamos a sembrar la paz. Nosotros somos los que vamos a hacer paz. Nosotros somos los pacificadores, mediadores o reconciliadores entre los problemas, entre la gente que tiene estos problemas. La gente que vive en hipocresía, en mentira, en avaricia, en engaño, en pleito, contienda, en violencia, agresivos. Nosotros somos los que tenemos capacidad, boca de sabio, oído de sabio para oírlo y no proceder como ellos proceden, no actuar como ellos actúan, sino que lo oímos, lo toleramos y sabemos de parte de Dios, por la sabiduría que Dios nos ha dado, cómo hablarle palabra a ese angustiado, a ese cansado, fatigado, a ese enojado. ¿Ve? Porque Dios nos ha dado la sabiduría de lo alto. Ella es pura. Ella es pacífica. Ella no tiene desconfianza, incertidumbre. Ella tiene seguridad dentro de aquel, dentro de él, dentro de ella, donde Dios ha dado eso. Él tiene seguridad. Él sabe que cuando él hable con él, con ella, le está sembrando paz. Entonces tiene un propósito en el Señor. Tiene un propósito en que Dios baja la sabiduría, no para exaltar al hombre en la sabiduría y decir al hombre: Dios me dio sabiduría, yo soy sabio por esto y por aquello. No. El propósito es que Dios te da y te pone para que tú resplandezcas con esa luz. Y esa luz es obra, es hecho. Son obras, son hechos, son realidades que tú vives para cumplirse lo que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. En Mateo 5:14, pero así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras. Entonces es ahí donde tú vas a resplandecer, por ser entendido, por haber descubierto la raíz o la razón del por qué Dios te mantiene en medio de los adversos, en medio de los agresivos, de los violentos, de los atrevidos. ¿Ve? Tú llegas a entender que entonces el propósito es que tú seas luz y revelación para ellos, en tu forma de vida, en tu proceder, en tu actitud tolerante, pacífica, misericordiosa, de extrañable misericordia. Entonces tú ahí le estás haciendo ejemplo, le estás dando luz, está haciendo luz y revelación para ellos, le está aclarando muchas cosas. ¿Y de dónde saca la fuerza? ¿Y de dónde tiene esta paz y esta tranquilidad? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Cómo puede vivir así? Y si queremos entonces engendrar sabios, tenemos que procurar
sembrar la sabiduría. Sembrarla, regarla y cultivarla, cuidarla. Porque lo que sembramos, cosechamos. Lo que esparcimos, recogemos. Esparzamos, pues. Reparte de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios no ha dado. Porque el que engendra sabio se va a alegrar. Ahora no es sencillamente que nazca de nacimiento natural ya siendo sabio. Porque la Biblia dice que la sabiduría viene de lo alto. Y esa sabiduría es el Señor. El Señor es la sabiduría, ¿verdad? Él es la sabiduría. Ahí está en 1 Corintios 1:24. El Señor es la sabiduría. Como dice el Proverbio 8, el Señor es la sabiduría. Entonces el Señor que viene de lo alto, Él es la sabiduría. Entonces la sabiduría que es el Señor, y el Señor es el Espíritu. Entonces tenemos que instruir a los hijos en el camino del Señor, que vea y conozca al Señor, y que el Señor dejó escrito su palabra, y su palabra, si él la oye, si ella la oye, si aquel que oye la palabra del Señor, que es la sabiduría, y guarda esa palabra le va a hacer que sea un hijo sabio. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra por las coyunturas, tuétanos, quebranta, ¿verdad? Quebranta el corazón, hace que el hombre se rinda a Dios, hace que aquel que la oye y la cree caiga de rodillas ante el Señor, reconozca el Señor y la majestad del Señor, reconozca al Señor como el Señor y Salvador. Y esa palabra convierte el alma y lo instruye, lo capacita, lo forja en un verdadero hijo, un verdadero hombre, un verdadero creyente, un verdadero adorador. Hace de ese que nació de mujer, que nació de carne, que vino a este mundo en pecado, sea un hijo justificado, sea un hijo santificado, sea un hijo sabio, prudente, sea un hijo temeroso, y él quede capacitado, preparado, apto para toda buena obra. Entonces no es, ¿verdad? No es, hermano, que ya nazca siendo sabio. Pudiera ser, ¿verdad?, que nazca con un talento de ser sabio, ¿verdad?, con un talento, pero la Biblia declara que es allí donde dice la palabra que nosotros podemos traer esa capacidad, traer que la palabra de Dios ayude a aquel, y él pueda llegar a una medida, una capacidad de ser un hijo sabio que trae alegría al corazón de su padre. Entonces es instruir el niño en el camino del Señor. Y no solamente de un hijo que nazca, ¿verdad?,
en lo natural, sino también un niño que nazca en lo espiritual, como un creyente, un hombre, una mujer que llegue al Evangelio o que oiga el Evangelio y acepte el Evangelio y nazca del agua, del Espíritu, que nazca en el bautismo en las aguas que anunció el Señor de bautizar al que creyera. A él también hay que instruirle en el camino del Señor y sembrarle la buena semilla, regarla, cuidarla, darle las enseñanzas para que aprenda del Señor, que es manso y humilde de corazón, y darles instrucciones sobre un hijo sabio. Ahora, el hijo sabio, como nosotros leímos aquí, este hijo sabio dice que va a alegrar el corazón de su padre, ¿verdad? El verso 21 del capítulo 17 dice: el que engendra insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Mas el corazón alegre constituye un remedio. Ahora la Biblia dice que sé sabio, hijo mío, y alegrará mi corazón. El Proverbio 10, verso 1: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora vemos allí entonces que un hijo sabio, Pablo habla de que el hijo sabio le sirve a su padre. Hay una palabra que el Señor habló en el libro de Malaquías, el 3:17, que cuando Él viniera a recompensar, Él daría la bendición como el hijo que escuchó y obedeció a su padre y le sirvió. Y Dios vendrá y dice: y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y lo perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Su hijo le sirve. Ahora Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 2, cómo Timoteo le servía a Pablo. Y Pablo habla de Timoteo en el capítulo 2, verso 19 en adelante. Entonces él dice a los hermanos de Filipo que cuando estuviera el momento le enviaría a Timoteo para él también saber el nivel, la condición que se encontraban los hermanos de Filipo y él poder tener un buen ánimo. Pero dice la Biblia entonces que él da testimonio y dice: ustedes saben o deben saber que como a hijo, a padre me ha servido, ¿verdad? Y pues no tengo otro del mismo sentir y que sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Tenía mérito, que como a hijo, a padre me ha servido conmigo en el evangelio. Dice: espero enviárselo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces Pablo decía: y confío en el Señor que yo también iré pronto para vosotros. Mas tuve por necesario enviarle a Epafrodito, mi compañero de milicia, mi hermano, servidor, suministrador de mis bienes. Entonces conseguimos ¿cuál es el hijo sabio? El hijo que sirve a su padre. Como Timoteo, verdadero hijo de la fe, que tenía mérito y era conocido, y Pablo testifica que como hijo a padre le ha servido en el evangelio y ha estado al servicio de los santos. Entonces conseguimos un hijo sabio. Es este hijo que alegra el corazón de su padre,
que no trae tristeza al corazón de su padre ni al corazón de su madre. Entonces, si instruye el niño en su camino, instrúyelo. Entonces, cuando fuere viejo, no se apartará de él y traerá alegría y gozo. Entonces, hay hijos que nacen en lo secular, natural, nacimiento natural, ¿verdad? De carne, de sangre, como dijo el Señor. Pero aquel hijo que nace espiritualmente, que es engendrado en la fe, se le tiene que dar instrucciones, capacitación, para hacer de ese hijo que se engendró en el Evangelio, en la fe del Señor, hacer de él un hijo sabio, que traiga alegría y gozo. ¿Y cómo sería confirmado? En que ese hijo le sirva a ese padre, que ese hijo se entregue a esa buena voluntad de estar al servicio de ese padre en la obra del Evangelio de Jesucristo. Amén. Por tanto, hermano, el corazón alegre es buen remedio, ¿verdad? El corazón alegre es buen remedio, hermano, mas la tristeza seca los huesos. Entonces, no hay que buscar lo propio de uno, sino el bienestar del otro. Y cuando pensamos en esto, uno piensa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre. Uno procura ser ejemplo a los demás, ¿verdad? Animar al otro. Siempre darle motivo al otro. Y eso debe corresponder. Entonces el hijo sabio también procura la alegría de su padre, el gozo de Dios en su padre, y lo hace sirviéndole, entregado a la voluntad de ese Dios en el corazón de su padre, que le ha dado palabra, que le ha enseñado, que lo ha adoctrinado. Entonces él corresponde, no buscando su propio beneficio, no mirándose a sí mismo, sino que mira el beneficio de Dios en su padre, mira en el bien para su padre. Que su obra, que sus hechos, que sus palabras, su actuar traiga gozo, alegría, regocijo al corazón de su padre. Amén. Pablo consigue a Timoteo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y llegó entonces y vio a aquel discípulo y lo trajo consigo. Habló con los hermanos, habló con su madre, su abuela, habló con su padre, y se dieron para que este joven acompañara a Pablo. Y Pablo lo preparó para la obra del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y estas cosas son muy ejemplares. ¿Cómo servir al Señor? Así que no te conviene estar triste, no te conviene estar entristecido, porque seca los huesos, abate el alma. Conseguimos el caso en el libro de Génesis, cosas que suceden y traen tristeza. Por lo menos el copero y el panadero, cuando el faraón lo quitó de sus cargos y lo envió a la cárcel, la Biblia dice que ellos se entristecieron. Entonces, circunstancias traen tristeza. Cuando se nos quita de repente del lugar donde estamos siendo beneficiados, cuando nos apartan, cuando no nos toman en cuenta, y tantas cosas puede ser causa de dolor y de tristeza. Pero conseguimos que no es bueno la tristeza.
También conseguimos el caso de Ana, la mujer del Cana, que por no concebir de su marido, por no quedar embarazada y no tener hijos, entonces eso era causa para ella andar triste, acongojada. Y dice la Biblia que ni comía, se le quitaba el hambre. La tristeza quita el hambre, deja a la gente sin aliento. La tristeza hace que desaparezca la alegría, el gozo. La tristeza muda el semblante, quita el brillo, el resplandecer de la luz de Dios en usted, en todo aquel que deje entrar, la tristeza. Entonces, no nos conviene, hermanos, la tristeza. La tristeza seca los huesos. Entonces conseguimos que cuando Jesús muere, antes de morir, entonces la Biblia dice que el Señor le habló y le dijo que Él se iba. Y dice la Biblia entonces que ellos se entristecieron mucho y el Señor le dio un consejo, ¿verdad? Capítulo 16. Entonces el Señor dice que había hablado para que ellos no tuvieran tropiezo, para que supieran lo que iba a venir y no lo fuera a sorprender, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, que no sorprenda del fuego de prueba que ha sobrevenido la iglesia, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Es cumplimiento. Jesús le había hablado que iba a venir situaciones difíciles, persecuciones, ¿verdad? Injurias, blasfemias, encarcelamiento, azote, ¿verdad? Iba a venir momentos de ayunos. Entonces, como el Señor le dijo esto, entonces dice la Biblia, se entristecieron. Entonces el Señor dijo, se lo he dicho para que cuando llegue la hora de la prueba, de persecuciones, de encarcelamiento, de azote, ¿verdad? Ya sepáis que yo le dije, no se vayan a turbar por estas cosas que van a venir. No se vayan a entristecer, a dejar desanimar, desmotivar, descorazonar, desfamiliarizar, y que se le caiga el semblante y se le vaya el gozo de salvación. No, porque ya se lo he dicho, es necesario que estas cosas sucedan y acontezcan. Entonces, la tristeza había llenado su corazón. Mas el Señor le dijo, me es necesario y conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, en justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido dice, juzgado. ¿Verdad? Entonces, ahora dice la Biblia que Jesús le volvió a hablar. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces, ellos todos entristecidos, acongojados, el Señor le dijo, ¿ustedes no entienden lo que le he dicho? Entonces vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el Señor le da un ejemplo como la mujer que queda embarazada y da luz, y cuando llega el momento de dar a luz, dolores le sobrevienen. Pero es necesario los dolores
porque es un cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios le dijo a la mujer por desobediencia. Pero el dolor le anuncia que viene un hijo que va a dar a luz, que trae un nacimiento. Entonces el Señor le dice: cuando ustedes también pasen por los sufrimientos, cuando ustedes pasen por el dolor, cuando ustedes pasen por la amargura, por las persecuciones, por la blasfemia, por las injurias, cuando les sobrevenga azote, encarcelamiento, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mi nombre, sabéis que viene otra etapa, otra fase, viene un nuevo nacimiento, viene algo nuevo, viene algo que te va a traer alegría, que te va a traer gozo. Y el dolor por la cual pasaste lo olvidará, porque lo que te trae eso, lo que tú vas a ver a causa del sufrimiento, de toda la persecución, el menosprecio, lo que te va a traer eso va a hacer que tú olvides el pasado. Porque así como la mujer olvida el pasado del dolor del parto, cuando tiene su hijo en brazo y se olvida de ese momento, así va a ser para vosotros, dijo el Señor. Por tanto, la tristeza se convertirá en gozo. Pero es necesario que aprendamos a ver las señales que anuncian cosas mejores, cosas mayores. El dolor, el sufrir, la persecución, la falta de algún bien, eso anuncia que viene cosa mayor, superior. Y entonces el pasado quedará atrás, se olvidará, porque lo que te da Dios suple todo, es por encima de todo, y eso es la paz. Que era necesario que tú, que yo, que nosotros pasáramos por esa situación para poder superar las cosas que no habíamos superado, para poder subirnos o estar por encima de esas cosas. Porque en la prueba, en la tribulación, la persecución, en el desvelo, en el ayuno, en la falta de algún bien o en la escasez, Dios te está preparando, Dios te está capacitando, y esas cosas obran para bien. Entonces ahí cuando Dios te da paz, porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento, y la paz del Señor guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Gloria a Dios, a su nombre. Amén. Es necesario, porque la paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Quiere decir, el mundo da una paz, pero no como la que da el Señor. La que da el Señor sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Todo entendimiento. Y guarda vuestros corazones. Pero no conviene. El mismo Señor Jesucristo, cuando ora en Getsemaní, la Biblia dice que se entristeció a tal manera que la tristeza hizo que él dijera: si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Pero vemos entonces que el Señor ahí, humanamente, como era Dios y hombre, ese hombre estaba entristecido, y esa tristeza inundó, invadió
también a los discípulos. Porque Jesús viene y lo halla triste. Ahora, ve lo que produce la tristeza: sueño. La tristeza apaga el espíritu. La tristeza, hermano, estar triste, apaga el espíritu, y el espíritu, en vez de estar ferviente, vigoroso, activo, se apaga, que se duerme. Porque la Biblia dice: cuando Jesús regresó, los halló durmiendo a causa de la tristeza que se había apoderado de ellos. Y el Señor viene y le dice: ya basta, deja de dormir. La tristeza ha hecho esto. Ahora mira esto, que esto quedó para enseñanza. Que el mismo Señor entonces ora en la tristeza, en la angustia que tenía por lo que le iba a pasar, por lo que tenía él que pasar, sabiendo él lo que tenía que pasar, lo que tenía que sufrir. Ser abofeteado, escupido, escarnecido, entregado en manos de pecadores, pasar la vergüenza de desnudarlo. Dice todo lo que iba a pasar. Y él, sabiendo esto, pensó en esto. Dice la Biblia que entonces oró y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso desanima, eso desalienta. La tristeza trae desánimo. La tristeza nos quita la fuerza, nos quita el vigor, nos quita el ser ferviente, servir al Señor. La tristeza apaga el fuego del amor, de la obra, del servicio, de seguir y de servir al Señor. No nos conviene estar entristecido. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: me propuse ir a vosotros esta vez, y no con tristeza. Porque si yo contristo, ¿quién será después quien me alegre? No soy vosotros. Y si yo lo entristecí. Porque el mismo Señor Jesucristo entristeció a los discípulos cuando le habló aquellas cosas que iban a suceder. Y ya después Jesús baja el Getsemaní y va con ellos. Entonces le dice: mi alma está triste, en angustia. Mi alma está en angustia. Entonces los discípulos dijeron: el Señor está triste, ¿qué le pasa? El Señor mira cómo está angustiado, porque se refleja. Como esté tu espíritu, tu alma se va a reflejar. ¿Y qué hizo? Jesús invadió el espacio de la paz, de la tranquilidad y de la seguridad en los discípulos. Por eso de lo que tú tienes, tú das. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente? Por eso es que Dios nos manda a ser fuerte, a ser valiente, a cobrar ánimo. Y para lograr eso, tenemos que exponer nuestro derecho y tenemos que suprimir llanto. Y momentos en que tú tienes que suprimir llanto y comer, aunque es momento de luto, de lloro por alguna circunstancia, de lamento, ¿verdad? De gemido. En momentos, como dice, de pan, de comer comida o pan de luto, vestir de luto, tiene que suprimir llanto y no vestir de luto y no comer pan de luto, por ayudar a quien, al otro, por ayudar a tu prójimo, por ayudar a tu hijo, por ayudar a tu nieto, por ayudar a tu familia. Suprime llanto para dar ejemplo, porque no te conviene invadir el espacio en las mentes, en los corazones, en el espíritu de la mente, en el corazón, en el alma de la gente, de los tuyos, de lo que te están mirando a ti, de lo que ven en ti, ser el ejemplo.
en una actitud de buena obra, en una actitud de fe, una actitud de gozo, de alegría, de júbilo, de servicio, de entrega, de primer amor. No te conviene, no nos conviene. Y como no nos conviene, no nos edifica, porque vamos a inundar, a invadir espacio de corazones que tienen un buen concepto de nosotros como fuerte, como vigoroso, como personas de buen ánimo. Y ahora nos ven a nosotros todos entristecidos, acongojados, desanimados, no con ferviente espíritu sirviendo. Entonces, como no nos conviene, no nos edifica, entonces ¿qué hacemos? Sacamos fuerza en debilidad. Nos hacemos fuertes en batalla. Suprimimos llanto. No vestimos ropa de silicio, ni nos tiramos a la cama de ceniza. No comemos pan de luto. Lo sufrimos, lo soportamos. Exponemos nuestro derecho, que como humanos también lloramos, también nos afligimos, también nos desanimamos, también nos entristecemos. Pero ¿qué hacemos? Exponemos nuestro derecho por dar ejemplo. Ejemplo de fe, ejemplo de servicio, ejemplo de entrega, de servicio, de consagración, ejemplo de buena obra. Por eso Pablo decía, si yo entristezco, ¿quién será luego el que alegre? ¿Quién será aquel que alegre entonces mi vida? Sino ustedes, a quienes yo entristecí. ¿Y con qué alegría me van ustedes a alegrar si yo lo entristecí con mis palabras, con mi presencia? Usted, habiendo visto un Pablo fuerte, vigoroso en el Espíritu Santo, en la fe, en la obra, dispuesto hasta morir por causa del nombre del Señor, y ahora lo consigue todo atemorizado, acobardado, sin obra de fe. Esto está en el capítulo 2 de 2 Corintios. Porque si yo contristo, ¿quién será? Dice luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé. Esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que dice, de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Porque si alguno me causa tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, más bien vosotros debiese perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, dice el Espíritu. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Mire esto, que confirméis el amor, porque dice, para este fin fue que yo escribí esto, para tener la prueba de sí en vosotros, si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces mira esto. Todo te es lícito, mas todo no te conviene. Todo te es lícito, mas todo no te edifica. Por tanto, estamos demandados por la palabra a suprimir llanto, a exponer nuestro derecho y ser ejemplo de fe en obras que den a conocer
que aunque eres débil, saca fuerza en esa debilidad. Te hace fuertes en batalla. Y que tú vives por fe, cumpliendo la palabra que el Señor dijo: el justo por su fe vivirá. Y que el débil debe siempre decir: fuerte soy en Cristo. Y esto es una demostración de que tú no estás buscando tu propio bien, sino el del otro. Que lo que tú haces no lo haces para ser halagado, exaltado, visto, para traerte glorias terrenales, sino que lo que tú haces lo haces para el Señor, porque lo hace conforme a la palabra. Porque tú estás sufriendo con tal de ganarte un alma para el Señor, con tal de dar ejemplo a ese hermano, a esa hermana, a que levante las manos caídas, rodillas paralizadas, o que siga avanzando más profundo con el Señor. Y por eso tú lo sufres, tú lo soportas. Por eso Pablo tomó el ejemplo de Cristo. Y Pablo, conociendo lo que sucedió cuando el Señor estaba en esa prueba de todo lo que iba a venir por cumplimiento de la palabra, y el Señor se lo declaró a los discípulos, tratando de ayudarle para que cuando viniera toda esta cosa no los sorprendiera como alguna cosa extraña, sino que vieran que ya el Señor se lo había anunciado y que estaba escrito y que no podía quebrantarse, tenía que cumplirse lo que estaba escrito, y que Él había venido para cumplir lo que estaba escrito. Pero eso dice la Biblia que trajo congoja en el corazón de los discípulos, desánimo, y le invadió el espíritu, la mente, el corazón, el alma, de tal manera que la tristeza lo hizo que entraran en sueño, hermano. Cuando hay tristeza, mire, te agarra un espíritu de sueño, de pereza. No tiene aliento para orar. Es como si se acabara la esperanza. Es como si se acabara la esperanza. ¿Y para qué voy a orar? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir ayunando? ¿Para qué voy a seguir sirviendo? ¿Para qué voy a seguir haciendo este trabajo? Pero vemos entonces que Pablo, cuando mira esto, Pablo había ido en el primer, como dice, proceder, en la primera actuación, con tristeza. Y había traído tristeza. Entonces él dice: me propuse ir otra vez a vosotros, pero ahora no con tristeza. Porque si yo contristo a ustedes, ¿quién será el que me va a alegrar luego? No son ustedes. Y si yo le invado su mente, el espíritu de su mente se abate, su alma en su corazón se llena de tristeza. Entonces, ¿cómo yo pretendo luego que ustedes me alegren? Por eso Pablo decía que todo lo podía en Cristo que le fortalece. Y que él le dijo: quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por todos vosotros y por los que no han visto mi rostro. Lo sufro todo, lo soporto. Entonces, mire esto. Es necesario, hermanos, que aprendamos que no nos conviene muchas cosas, aunque tú tienes la misma situación o peor situación de tu hermano, la que tú ya has conocido, de repente de problema de escasez, de problema de la falta de algún bien, o problema de salud, o algún otro problema. Entonces, conociendo eso, no nos conviene demostrar que estamos en condiciones iguales o peores y entrar en el mismo llanto, en la misma queja, en el mismo argumento, en el mismo desánimo, en la misma pereza, en el mismo sueño, en el mismo cansancio, sino que más bien le damos ejemplo a aquella persona en palabra y en hecho,
ahí tú estás exponiendo tu derecho, porque tú también como humano puedes llorar y debes llorar. Tú como humano también debes quejarte por alguna circunstancia, pero no conviene, porque cuando el mismo Señor lo hizo, la Biblia dice que tristeza llenó el corazón de los discípulos, que lo llevó a un sueño. Y entonces el Señor le dijo: despertá ya, basta de dormir. Y aquí en Mateo 26, 36 en adelante, y también lo conseguimos en Lucas capítulo 24. Entonces Jesús dice que cuando consigue a los que van por camino a Emaú, había mucha tristeza. Iban llorando, iban quejándose, lamentándose, ¿verdad? Y entonces el Señor trata de alentarlo con las palabras de que Él había resucitado. Entonces dice la Biblia que es necesario, hermanos, nosotros aprender que Dios quiere que nos animemos, que cobremos fuerza, que nos hagamos fuertes en batallas. Entonces la tristeza seca los huesos. Ana se le quitó hasta el hambre, por cuanto no daba luz, no quedaba embarazada, ni comía. ¿Ve? Ni comía. Y su esposo le decía: come, mi amor, no soy yo más que todo hijo que tú puedas tener. No trato yo de por todos los medios de satisfacerte, complacerte, alegrarte. Y ella no, entristecida porque no tenía el deseo de su corazón cumplido. Pero no conviene. No nos conviene entristecernos o dejar que circunstancias nos entristezca. Entonces Pablo, viendo que cuando Jesús le habla a los discípulos de las cosas que van a suceder y por las que va a pasar, Jesús se entristece de tal manera que lo refleja, que los discípulos quedaron invadidos, y eso lo llevó a un sueño profundo. Ahora, ¿quién era Jesús para ellos? El líder. Era el Señor de ellos, el amo, como decir, o maestro. Era el gran evangelista, el gran profeta, el gran ungido, el Mesías. Y de repente ven a su líder, a su profeta, a su maestro, a su pastor, a su apóstol, a su evangelista, lo ven desanimado, lo ven triste, acongojado, diciendo: mi alma está en angustia, estoy muy triste hasta la muerte. Velá conmigo. Era tanto la situación que estaba, o el problema que estaba, ¿verdad? Que había tomado, hermano, tanto así que Jesús decía: si es posible, pasa de mí esta copa. Que Jesús le dice a los discípulos: quedaos conmigo, venid conmigo. No quería estar solo. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? ¿Quiere decir que esto es una señal? Dice la Biblia que todos los hombres tenían el temor de la muerte. Se llegaba el momento de la muerte. Dice: venía la hora de la oscuridad, de las tinieblas. Se iba a apoderar totalmente. Y el Señor, sabiendo todo por lo que iba a pasar como humano, no quería estar solo, tuvo miedo, dice la Biblia. Y por eso él ora y dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Señor, no tenga yo que pasar por todo esto. Pero de repente el Espíritu fortalece: más no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Se entregó. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dale gloria, iglesia. Dale gloria, iglesia. A su nombre. Usted pasa igual. Entonces Pablo, viendo lo que pasó,
Pablo vivió una experiencia que había traído tristeza. Entonces dijo, en esta segunda oportunidad no voy a hacer eso. Porque mi gozo soy vosotros. Y si yo lo veo a ustedes con desánimo, desaliento, ¿cómo me voy a alegrar? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahora, la fortaleza en nosotros no es que somos fortalecidos por circunstancias o situaciones buenas. No, el gozo y la fortaleza en nosotros en los momentos de angustia, de problema, de persecución, de falta de algún bien. Ahí es que está fortalecido y ahí es que Dios quiere ver tu fortaleza. Que tú puedas decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está conmigo, que no me ha dejado, no me ha desamparado. Aunque tú no lo estés viendo. No es que tu fortaleza es cuando tienes abundancia, sino cuando tienes escasez. No es que tu fortaleza es cuando Dios te concedió el deseo de tu corazón, sino cuando todavía tú no has visto lo que tú deseas. Todavía no has palpado lo que quieres palpar. No has oído lo que quieres oír. Es ahí donde Dios quiere ver tu fortaleza. Es ahí que el Señor nos manda a sacar fuerza en debilidad y hacernos fuertes en batalla. Que podamos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es donde el Señor quiere ver que tú te rindes, que yo me rindo, que nosotros nos rendimos y confiamos en lo que Él prometió, en lo que Él dijo. Es allí el gozo para el Señor, es verte que te fortalece en la debilidad. Porque Dios se perfecciona en la debilidad tuya y mía. Es que Dios quiere ver que tú tengas confianza que en la debilidad, en el problema, en la circunstancia que te ha sobrevenido, por la que está pasando, por la que tienes que pasar, tú te hagas fuerte en esa debilidad, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios digo que dijera yo que soy débil, fuerte soy. ¿Ve? Señor, usted se encargará. Yo seguiré adelante. Yo seguiré cantando. Yo seguiré adorando. Yo seguiré, Señor, sirviéndote con gozo y con alegría. Yo seguiré dando con alegría. Yo seguiré adelante en santidad. Entonces ahí que el gozo del Señor se cumplirá cuando ve que tú en la debilidad te fortalece la palabra. Porque si fuera que el Señor se va a gozar cuando tú estás fortalecido, cuando tienes tu deseo cumplido, no tiene mérito. Porque cualquiera se alegra o se fortalece, se siente bien cuando su deseo es cumplido. Cualquiera, no hay diferencia. Pero nosotros marcamos la diferencia, es que en los momentos difíciles, en la falta de algún bien, bien sea de un calzado, de un vestido, de un ungüento, un perfume, ¿verdad? De un cinto, de una correa que deseamos, de un par de zapatos que deseamos, de una casa que deseamos, de los enseres de la casa o los utensilios de la casa que no hace falta. Cuando Dios mira que nos hace falta eso, nosotros seguimos gozosos. Nosotros seguimos fortalecidos en la fe. Porque vivimos por fe, no por vista. Sabiendo que el que nos prometió es fiel y verdadero. Y Él permite la prueba y Él permite las circunstancias difíciles para darte la bendición y la victoria. A su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? ¡Aleluya! ¡Amén! Es allí la diferencia, hermano. Es allí cuando tú y yo debemos aprender a vivir. Por eso Pablo le dice a los filipenses en el 4:8:
pensá esto. Pensá lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensá. Siempre pensando lo bueno. No dejen que sus mentes se invadan con lo malo, con lo desánimo, con lo desaliento, con aquello que te va a traer tristeza y te va a hacer que pierda el primer amor, deje de hacer las primeras obras, porque te va a entristecer de tal manera que te va a traer sueño, cansancio, pesadez, pereza, y va a secar tus huesos, vas a envejecer antes de tiempo. Hay gente enferma hoy porque está triste por alguna causa, alguna situación o circunstancia que le sobrevino con el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el nieto, el trabajo, el negocio, el dinero, alguna situación que le sobrevino, y como no ha podido solventarlo, entonces todavía eso está allí, y eso ha sido un instrumento de Satanás, por la cual Satanás entró y ha estado avanzando y está apoderándose más y más de ese ser, de la mente, el corazón, el alma de la persona. Y eso ha penetrado como carcoma por los huesos y ha entristecido de tal manera que lo tiene enfermo. Le quitó el semblante, el brillo del rostro, de la vida, la luz de la vida se la quitó. ¿Ve? Por eso tenemos que aprender a vivir cualquiera que fuera nuestra circunstancia, teniendo y no teniendo, en abundancia y en escasez. Si Dios ha permitido alguna prueba, gloria al Señor. Porque la tristeza que es según Dios no tiene después de qué arrepentirse. En aquel que ha sido pasado, procesado por alguna tristeza que Dios ha permitido que venga, que sobrevenga para ti o para mí. Dice la Biblia, después que aquella persona pasó por eso, no tiene después de qué arrepentirse, porque eso produjo en la persona un ser más elevado, ¿verdad? Un ser que ya aprendió que no vive solamente el hombre de pan y de agua, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pan y el agua es algo primordial en el ser humano, ¿verdad? Y cuando no lo tiene, entonces le puede traer molestia, inquietud, incomodidad. Pero vemos entonces que el Señor permitió que el pueblo pasara por escasez de hambre, ¿verdad? De pan o de agua. Le hizo pasar por situaciones difíciles. Y dice la Biblia, para enseñarle que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces en el capítulo 7 de 2 Corintios, entonces Pablo dice que él había contristado a los hermanos con las cartas, con la palabra, ¿verdad? Y aunque Pablo dice, lo lamentó luego, porque las cartas contristaron, pero dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Quiere decir que muchas veces la circunstancia o situación que Dios permite, lo permite con un propósito, es producir un arrepentimiento en ti, en mí, hacernos reflexionar, recapacitar,
nos hace volver, regresar a Dios, nos hace detenernos en el camino, preguntar. Venimos y consultamos, entonces se nos son aclaradas las cosas. Entonces dejamos las cosas que es abominable, desagrada a Dios. Aquellas cosas que nos habían desviado, nos habían apartado del camino, regresamos al camino. Y aquí dice, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermano, por eso debemos darle gloria al Señor por cualquier circunstancia o situación por la que hemos pasado y por la que pasemos. Porque el que comenzó la buena obra no la ha dejado, está trabajando y la va a perfeccionar. Y en el sufrir usted va a aprender obediencia. Yo voy a aprender obediencia. El reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, justicia, paz, gozo del Espíritu Santo. Y gozo en el Espíritu Santo no es en las abundancias, sino en la escasez. En la escasez, porque cualquiera se puede gozar en el tiempo de la abundancia. Y canta, se alegra, da voz de júbilo, grito, danza, brinca. Pero aquí la diferencia es que tú estás llamado, yo estoy llamado a brotar el gozo de salvación. La paz que el Señor nos ha dado es en los momentos contrarios a la abundancia. Contrario, hermano, a lo que el mundo puede ver como paz, a lo que el mundo puede recibir en lo natural, pero tú no eres un hombre natural, tú eres un hombre espiritual. El pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Entonces el gozo es en un momento cuando te falta algún bien de tu atavío, de tu arreglo, en tu vestir, en tu comer. Como una persona que está aquí en esta tierra que come, bebe, viste, ¿verdad? Que tiene necesidad. En el hombre natural que nació de carne y sangre. El gozo es que cuando tú que necesitas estas cosas y no las tienes, tú puedes seguir gozoso. Esto identifica que tú tienes una paz que no te la dio el mundo, que no te la trajo el buen calzado, el buen vestido, la buena correa, el buen perfume, que no te la trajo la buena nevera, la buena cocina, no te la trajo el juego de vajilla, no te lo trajo la buena casa, el carro, sino que te lo trajo el que viene de arriba. Eso para confirmarte que ese gozo es gozo de vida eterna. Ese gozo de salvación que te ha dado Dios. Eso es la paz que el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo te trae una paz y un gozo por las cosas materiales, por posiciones buenas, de nombre o renombre, donde tú en esa posición puedes obtener bienes, riquezas, glorias terrenales. El Señor dijo, no. Es una paz que en los momentos contrarios a lo que el mundo da, tú puedes vivir gozoso. Tú puedes seguir siendo fiel a ese Dios que te llamó a adorarle. Y tú sigues fiel en adoración a ese Padre que te ama y tú le honras sirviéndole, dedicado al servicio, para que se cumpla Malaquías 3:17, y le dice, y actuará Dios como el padre que actúa recompensando a su hijo que le sirve. ¿Ve? Eso sí es gozo. Eso sí es el gozo del Espíritu.
Hoy hay mucha gente sirviéndole en las congregaciones cristianas, en los diferentes movimientos eclesiásticos. Mucha gente le sirve porque Dios le da cosas materiales. Le da el buen carro, la casa, los bienes, ¿verdad? Todas aquellas líneas, como llaman líneas blancas. Le da dinero, le da buen empleo, lo hace entrar en buenos negocios, tienen buenas ganancias. Y por eso le sirven al Señor. Y tienen un gozo, pues ese no es el gozo del Señor. Ese no es el gozo verdadero, ese no es el gozo genuino, ese no es el gozo que garantiza salvación y vida eterna. Que le garantiza a la persona que verdaderamente tiene el genuino gozo, que le garantiza la salvación, la vida eterna. Y ejemplo está el libro de Job, cómo Dios testificó de la fidelidad e integridad de Job, garantizando verdaderamente para nosotros, los que creemos en la Biblia, los que leemos la Biblia, los que escuchamos la palabra, para que tengamos esperanza y seamos consolados al ver esto. El mismo Jesucristo, siendo la forma de Dios, mira lo que pasó y cómo pudo Él venir y cumplir, no buscando su gloria, no buscando ser renombrado, famoso, no, sino someterse a la Escritura y vivir como un siervo, siendo el amo y Señor. ¿Ve? Sujeto a la palabra. Y sufrir el menosprecio, la persecución, la injuria, la blasfemia, el ser azotado. Lo sufrió todo. Y fue tentado en todo, nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo lo entregó a la voluntad de Dios. Escrito está. Para garantizarnos a nosotros que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, el gozo verdadero, la salvación, la vida eterna que aparece aprobada por Dios en su sagrada Escritura. Hay mucha gente engañada hoy en las congregaciones, en las iglesias. ¿Cómo quedaría en esa gente que Dios le permitiera a Satanás y le dijera, bueno, pero yo te alabo porque tú la has rodeado de bien, porque le ha dado buen negocio, buena casa, le ha colmado de bendiciones, pero quítale lo que tiene y verás? ¿Cómo quedará esa gente? Por eso, bienaventurado aquel que pase por prueba. Bienaventurado el varón que soporte las tentaciones y que pase la prueba de la tentación. Bienaventurado el varón que haya sido llevado en ejercicio de fe y que Dios le haya permitido pasar por una situación difícil de salud, una situación difícil de escasez o de falta de algún bien. Bienaventurado, porque esa tristeza en la prueba que esa persona pasó, y fue un momento, un periodo, una etapa de tristeza, y esa persona con toda esa situación se hizo fuerte en batalla, sacó fuerza en debilidad, siguió siendo fiel, siguió siendo leal, íntegro a la palabra, siguió adorando, siguió componiendo canciones, siguió tocando para Dios, siguió sirviendo con alegría. Siempre lo que tenía era fiel en lo poco, en el servicio, en la evangelización, en la integridad de la palabra. Bienaventurado ese varón, esa mujer, ese hombre, porque eso es garantía de que el verdadero Espíritu Santo, la verdadera paz está en usted, el verdadero gozo está en usted. A su nombre, ¿cuánto alaban la gloria? Amén.
La Biblia dice claramente, cuando la Biblia habla en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, hablando del verso 4, cuando Dios llama disciplina al que toma por hijo, castiga y azota, dice la Biblia que claramente ninguna prueba al presente es cuestión de gozo. Ninguna prueba. Sino tristeza. Pero es ahí cuando el Señor dice: saca fuerza en esa tristeza. Alégrate. Alégrate. Gózate en las pruebas, gózate en la tribulación. Jehová dio, Jehová quitó. Pasa de mí esta copa, Señor. Sí, me debilito y Señor, ya no quiero. Pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que todos vamos a ser tentados, todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero bienaventurado el varón, bienaventurado el creyente, que pase por el ejercicio de fe, que sea probado, que Dios le permita pasar por situaciones difíciles, de diferentes pruebas, de diferentes maneras, y esa persona siendo procesado, ejercitado, ¿verdad? Porque ejerce en esa prueba y demuestra con obra, con hecho, de que tú has creído, porque sigue haciendo el trabajo. Si eres un predicador, sigues predicando. Si eres un pastor, sigues pastoreando, ¿verdad? O en cualquiera de los ministerios, o en cualquier oficio. Si eres hijo, sigue siendo en el ejercicio de hijo, sirviendo con gozo y alegría, en obediencia, sujeto, respetuoso. Si eres madre, sigue cumpliendo con tus hijos. Si eres padre, sigue cumpliendo con tus hijos. Si eres madre, con tus hijos. Si eres hijo, también honrando a tu padre, a tu madre. No te sale de esa buena voluntad. No porque esté siendo probado, no porque pase por esa situación va a dejar de cumplir, va a dejar la fidelidad, va a dejar el deber ser. No. Sigues haciéndolo. Entonces eso es la garantía. Es ahí donde tú pasaste por esa prueba. Es ahí donde Dios tiene testimonio en ti. Hay testimonio de Dios en ti. El Espíritu ha dado testimonio de que ahora, de aquí en adelante, nadie me cause daño. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora hay fundamento firme y estable, porque está el fundamento del testimonio del Espíritu en ti, basado en la Biblia, aprobado por la Biblia, en que tú también has recibido la paz que Dios solamente da. Que en ti está el gozo verdadero. Porque tú sufriste ser despojado de tus bienes. Sufriste el desprenderte de lo tuyo y expusiste tu derecho y tomaste la causa del Señor. Tomaste caminar con los pobres, ¿verdad? Caminar con el pueblo santo, que gozar de los deleites que tú podías tener. Preferiste caminar en el camino de la santidad, esperar, sufrir con el Señor, con el pueblo del Señor. Entonces hay un testimonio viviente ahora en tu vida. Entonces ahora tú puedes vivir con gozo eterno, sabiendo que ha entrado en ti, que ahora no vives tú, vive Él en ti. Ahora tú puedes vivir una vida de agradecimiento sabiendo que fuiste salvo, que ahora ya eres salvo, que lo que Dios había hablado está confirmado, ya tú eres salvo, y que eso tú no tienes con qué pagarlo. Tú no tienes con qué pagar esto. Entonces tú vives una vida de agradecimiento.
una vida de un gozo inefable. Y eso es lo que marca la diferencia donde tú vayas, donde tú estés. Porque tu mirada está arriba en los cielos, no en la de la tierra. Ya tú moriste a lo terrenal, tú moriste a estas cosas terrenales que Satanás usa para engañar a la gente y hacerle creer de una paz que no es, de un gozo que no es. Ahora tú moriste a esto, tú vives en otra dimensión de un testimonio vivo, viviente, encarnado en ti, fundamentado en la palabra. Mi hermano, por eso es necesario pasar por diferentes pruebas. Bienaventurado el varón que sea pasado en las diversas o diferentes pruebas. Debe tenerlo por sumo gozo cuando te halles siendo probado en diferentes maneras. Dice la Biblia, y bienaventurado cuando pases tú las tentaciones, las soportes. Escrito está. Te rinde a la voluntad de Dios y dice: Señor, si es posible, no, Señor, no la pases. Si me tengo que beber esto, me lo beberé. Si tengo que pasar por esto, pasaré. Si tengo que pasar por estas aguas, bueno, pasaré. Tú dijiste que las aguas no me van a inundar. Si tengo que pasar por el fuego, tú dijiste que el fuego no va a arder en mí. Heme aquí, Señor. Bienaventurado el que pase por esto. Por eso dice la Biblia que Dios, el que toma por hijo, castiga y azota. El que ama, disciplina. Dios hace que tú padezcas de hambre y de sed para probar lo que está en tu corazón. Amén. Entonces, queridos amados hermanos, la Biblia nos dice de cosas que quedaron, para ejemplo, para que nosotros no hagamos aquellas cosas, porque no nos edifica, no nos conviene. Hagamos lo que contribuye a la mutua edificación. Ayude a otro, buscando el bien del otro, de edificar al otro, construir al otro en algo fuerte, firme. No darle lugar al diablo para que entre o invada, inunde las mentes y los corazones y se apodere ese espíritu de tanta tristeza, de tanto dolor, que traiga a derribar y destruir al pueblo de Dios. Pablo dice que aquel que había pecado, que lo perdonara, y él también lo perdonaba, para que no lo fuera a consumir tanta tristeza a aquella persona que había pecado, sino que cubrieran eso con el amor. Expongan su derecho. Entonces, hermanos, hay que tomar este ejemplo. Tenemos muchas veces circunstancias, situaciones que nos manda Dios: suprime llanto, no coma pan de luto, ¿ve? No te tiren cama de ceniza ni ropa de silicio. No lo haga, no conviene. Hermanos, que edifique. Recuerdo cuando murió Absalón, lo mataron. David lloraba, era tanto los gritos que se oían en la ciudad. Y Joab, sabiendo que había hecho mal, desobedeciendo a su rey, Joab tuvo que entrar al palacio, a la habitación, a la cámara del rey y decirle: rey, está haciendo mal, porque hoy ha demostrado que aunque todo Israel, los soldados que han puesto tu vida por ti, estuviera muerto y tu hijo estuviera vivo, estaría bien. Está trayendo desaliento en el pueblo, tristeza. Es mejor que te vista, que te unga, que te peine, te arregle, te perfume, te ciña
vista las ropas elegantes, real del rey, de que estás en victoria, que estás gozoso, y sale a la puerta, al balcón, y habla y dale una buena palabra al pueblo. Jesús brillando en situaciones y circunstancias. Contar de ayudar a los otros, edificar a los otros. Amén. Así que pues, no hay lugar para la tristeza. No hay lugar para el desánimo, para el desaliento. Todo lo podemos en Cristo. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Dale gloria a Dios. A su nombre. Amén. Así que aprendamos a vivir cualquiera que fuera nuestra circunstancia. El que permite la prueba hará juntamente con la prueba la salida. Diga el débil fuerte. Póngase de pie y dele gracias al Señor por esta hora, por esta palabra. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Diga el débil fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Problema que te venga, situaciones, en oración debe dar a conocer. No corramos inmediatamente al teléfono a llamar a fulano, a perencejo. No hagamos eso, porque angustiamos las almas. También retengámonos y pongamos en oración, creyendo que el que nos llamó nos dijo: pedir se dará, buscar y hallaréis, tocar y se abrirá. ¡Oh, gloria a Dios! Pedir creyendo. Dios quiere que seamos ejemplo de obra, de fe. Dios quiere que seamos ejemplo en palabra y en hecho. ¡Gloria a Dios! Aquí estamos en esta hora, Padre. Aquí estamos, Señor, para hacernos fuertes en batalla, sacar fuerza en debilidad. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, he predicado tu palabra en esta hora. En tu palabra haya sido una revelación a los corazones en esta mañana. Y edifique y construya, Señor, hombres y mujeres verdaderos en la fe, aprobados por tu palabra, en el verdadero gozo y la verdadera paz, para garantizar vida eterna, y que este pueblo pueda andar constantemente ferviente en espíritu, sirviéndote y viviendo una vida de agradecimiento por la salvación que tú has dado gratuitamente. Padre, sello a este pueblo con Espíritu Santo verdadero para la gloria de tu nombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No.